Control de precios para la energía. Bienvenidos a Preguntas Incómodas de la Brújula CCN. El presidente Gustavo Petro realizó una alocución pregrabada el pasado domingo desde el barrio La María en Cartagena, en donde amenazó a las generadoras de energía. Como en habitual, durante la administración de la Colombia Humana, nada de lo que pasa en el país es responsabilidad de ellos. Los culpables siempre son otros, y si se puede echar la culpa a los empresarios, mucho mejor. O a los anteriores presidentes, pues aún mejor. Al ser un programa pregrabado, algo que se podría calificar como un insulto para los colombianos, porque el presidente no habló en vivo y en directo. Son muy importantes las palabras empleadas y no pueden salir a decir los asesores o partidarios del líder de la Colombia Humana que está siendo distorsionado su mensaje o que cometió un error al expresar algo que no quería decir. La alocución comenzó haciendo énfasis directo al tema que se trataría: los costos de la energía. Indudablemente, los colombianos ven con preocupación cómo mes tras mes los costos del servicio son elevados, cuando solo hace unos pocos años el valor era bastante pequeño, lo que está creando una crisis en los estratos populares, sobre todo en la costa Caribe, en donde las únicas opciones son pagar la luz o comer. El presidente Petro dijo: hoy quiero explicarles cómo funciona nuestro sistema energético y por qué son injustas las tarifas. Él cree que es que en Colombia la gente no entiende cómo son las tarifas de energía. Dejando a un lado el análisis sobre lo que para el presidente puede significar algo injusto y lo que sería un precio justo, sobre todo cuando en el mercado es altamente regulado, como lo es el servicio de la energía, tampoco habló del costo de oportunidad de las generadoras, como sí lo hace recurrentemente cuando el ministro Bonilla argumenta que el valor de la CPM tiene que pagarse a precios internacionales. Y si fueran coherentes, el valor de la energía también tendría que pagarse a precios europeos. Lo que se revisará son las variables para el presidente de cómo se compone ese precio injusto de la energía. Comienza diciendo el presidente, abro comillas: primero, Colombia es el único país de América Latina donde el costo de la energía no está regulado por el Estado, cierro comillas. Ya se ve por dónde va el agua al molino. El presidente Petro ya comenzó muy mal, porque si una persona quiere demostrar cómo se estructura un costo, lo primero que debe abordar no es una posible solución para su argumentación. Petro quiere que se quede grabado en sus escuchas lo más terrible de todo: que el Estado debe ser quien regule los precios de la energía. Socialismo puro y duro. El Estado amo y señor de todo. Como para los comunistas el malo es el mercado, ese punto primero lo trata de argumentar diciendo lo siguiente: las empresas pueden fijar el precio de la energía según el mercado, lo que les permite especular. Ay, Dios mío, Petro, ¿qué piensa de la vida? La producción de energía del país no es del todo libre como les pone el presidente, y las tarifas deben pasar por muchos controles por medio de la CREC, Comisión de Regulación de Energía y Gas, a la cual Gustavo Petro no respeta y tampoco le interesa, porque los miembros que coloca el gobierno en esa comisión no han sido nombrados por Gustavo Petro, lo que demuestra su incompetencia para nombrar personas que puedan dar solución a los problemas, y ya sabemos la razón: quiere tomarse el control total de la energía, como buen comunista. La producción de energía en el país no permite su almacenamiento. Lo único que podría llegar a hacerse es guardar energía potencial en los embalses o contar con reservas de gas y carbón para producir en el tiempo cuando los precios del mercado sean altos, y al mismo tiempo reducir o incluso no generar en ciertas centrales hidroeléctricas. Pero esa versión retorcida de Gustavo Petro se cae de su propio peso cuando, según XM, perteneciente a ISA, en sus informes, presenta que las centrales hidroeléctricas del país están prácticamente generando a máxima capacidad y de manera ininterrumpida cuando se cuenta con agua en los embalses. Incluso durante el fenómeno del Niño de este mismo año, la producción de estos embalses era suficiente cuando estaban por debajo del nivel crítico. Si no lo hubiera sido, el país hubiera tenido un apagón. El presidente ya ha intentado ser un dictador. Él mismo lo reconoce cuando dijo, abro comillas: cuando por medio de un decreto intenté regular las tarifas, un magistrado decidió tumbar el decreto sin apenas quizás leerlo, casi al día siguiente de haberlo presentado, cierro comillas. Cuidado,
el presidente está queriendo destruir la balanza de poder en el país. Al decir que un magistrado decidió tumbar su decreto, significa que, según el mandatario, el magistrado no actúa en derecho, que está tomando una revancha política y lo acusa de irresponsable y negligente cuando dice que probablemente no leyó siquiera el decreto antes de invalidarlo. Lo que sí no dijo el presidente fueron las razones por las cuales se le cayó el decreto. Primero, porque se estaba tomando atribuciones por encima de su mandato. Simplemente quiere ser dictador. El magistrado no se lo permite. Segundo, quería destruir el libre mercado dentro del sistema eléctrico, que es lo que ha salvado al país de apagones, porque se tiene que recordar que el último apagón que hubo en el país en 1992 fue precisamente antes de que existiera un libre mercado, aunque muy regulado, en la generación de energía, y era el Estado quien controlaba todo el sistema eléctrico. Petro nos quiere llevar atrás en todo: salud, pensión, energía, todos sistemas fracasados y que hubo que cambiarlos precisamente por ello. Petro tiene las falacias a flor de piel. Expone su segundo punto, adherido al primero, que asegura que la fuente del costo injusto de la energía es el siguiente, abro comillas: una empresa en Colombia puede producir una energía a un precio bajo, a un costo bajo, y venderlo a un precio mucho más alto, ligado a las tarifas, que tiene que ver con las tecnologías mucho más ineficientes. Eso solo ocurre aquí en Colombia debido a regulaciones que favorecen a las grandes compañías y no a la gente. Cierro comillas. Este punto es muy interesante porque Gustavo Petro no dijo cuáles eran esas tecnologías más ineficientes y mucho más costosas que por medio de regulación las está protegiendo para que unos empresarios se beneficien. Amiguis. Las Naciones Unidas decretaron que la producción de energía mediante grandes centrales hidroeléctricas no son energías limpias, y como Colombia firmó ese decreto en el país, dejaron a un lado la producción de la energía más eficiente y económica en un país con las riquezas hídricas que cuenta. Así que comenzaron las campañas para construcción de campos fotovoltaicos, que sí fueron considerados como energías limpias, pero son más ineficientes y muchísimo más costosas. Los gobiernos de Santos y posteriormente el de Iván Duque sabían que si se colocaban las centrales fotovoltaicas en el mercado sin protección, nadie compraría su energía por ser cara y bastante inestable. Así que crearon una regulación para que en el país la primera energía que era obligatoria de comprar por los comercializadores en la bolsa era precisamente la energía solar. Entonces es fácil deducir por qué los precios de la energía han venido subiendo. Entre más campos solares haya en el país, mayor es su oferta de energía cara y los precios suben. Los costos altos que pagan los colombianos por la energía se deben principalmente por adoptar políticas progresistas internacionales en contra de las bondades naturales que tenemos en el país. Y Petro lo celebra al decir que durante su mandato se ha multiplicado por 10 la producción de energías renovables. Lo que también demuestra que los progresistas son felices celebrando logros ajenos como propios, porque fue durante la administración del presidente Iván Duque que se realizaron las reservas presupuestales, las licitaciones y los contratos de los mayores campos fotovoltaicos del país, y la inauguración se realizó durante la administración de la Colombia Humana. Seguidamente, Petro comenzó el ataque directo a las empresas generadoras de energía, abro comillas, 5 empresas controlan el 70% de la generación de energía en nuestro país. Es un negocio manejado por unos pocos que tienen el poder de alternar los precios a su favor. Además, algunas de esas empresas tienen dueños compartidos, así que son los mismos al frente de las mismas empresas. Cierro comilla. También oculta información el presidente convenientemente para su proyecto de tomarse el control de la producción de energía, lo que pasaría del 70 al 100% el control de la generación por parte del Estado gobernado por él. Porque lo que le molesta al mandatario de la Colombia Humana no es que haya un monopolio, es que ese monopolio no sea estatal y controlado desde presidencia. Las empresas generadoras más grandes son en su orden: EPM con una participación del 25%, Isagen con el 23% y Engesa con el 18%. De esas tres, solo Engesa es privada, así que en solo 2 empresas estatales, EPM y Isagen, se produce el 48% de la energía que consume el país. Pero como por regulaciones no pueden vender energía barata, los precios están elevados, lo que sí altera los precios del mercado.
control de precios y las regulaciones siempre afectan el libre mercado y lo pagan los compradores, o sea, nosotros los colombianos. Lo que no le gusta al presidente Petro es que tanto EPM como Isagen no dependen del gobierno nacional y por consiguiente sus utilidades no hacen parte del presupuesto general de la nación. Esa es una de las razones por la cual el presidente quiere tomarse el control de la empresa de los antioqueños y estuvo muy cercano a cumplir su objetivo cuando Daniel Quintero fue alcalde de Medellín. Tan buena fue la labor de Pinturita en su cuento de destruir y socavar las bases de la principal empresa paisa, que el premio recibido fue que uno de sus gerentes de EPM fue nombrado como gerente de ISA, lo que se cayó por los múltiples procesos de corrupción atribuibles a Carrillo cuando fue gerente de EPM, otro funcionario de la Colombia Humana, del cual Petro saldrá a decir que él no lo crió. El cuarto punto que trató el presidente fue referente a la fórmula tarifaria, la cual, según el mandatario, fue creada para favorecer a las empresas en perjuicio de los ciudadanos. Ese es el problema del control de precios. La fórmula tarifaria tiene diversos componentes que se supone garantizan la estabilidad de las empresas en el tiempo, lo que es un beneficio y un subsidio ante las malas políticas que puedan aplicar. Porque al no existir el libre mercado, las ineficiencias no son castigadas y por el contrario son cubiertas con la socialización de las pérdidas. Como Gustavo Petro quiere hablarle a sus bases, lo que quiere es distorsionar la realidad sobre la fórmula tarifaria, argumentando que su administración ha intentado cambiar la fórmula y que los malos magistrados, otra vez se metió con los magistrados, han sido responsables de no avanzar en ese tema. Abro comilla, hemos encontrado obstáculos en el camino, como ya lo he señalado, para mantener esta situación de injusticia. Han declarado irregulares los nombramientos de las personas que queremos que nos representen en la Comisión de Regulación de Energía y Gas. Cierro comillas. ¿Por qué se cayeron esos nombramientos? Sencillo, las personas propuestas por el presidente Petro no cumplen ninguno de los requisitos para pertenecer a CREC. Gustavo Petro, al igual que con el Ministerio de Minas, que nombró a una filósofa, o en la Junta Directiva de Ecopetrol cuando nombró a una persona que no sabe nada del tema, pero que fue su fórmula vicepresidencial en el 2018, en la CREC era activistas arrodillados al socialismo internacional. Para Gustavo Petro, una persona puede determinar la estabilidad energética del país si es un buen comunista. Lo peor es que no da su brazo a torcer. Los socialistas en el poder solo están de acuerdo con las instituciones cuando se hace lo que ellos quieren y cuando lo desean. Los casos son abundantes y por eso Petro quiere que se repitan las elecciones en Venezuela hasta que logre ganar su amigo y patrocinador. Ojo, eso lo dijo Ángela Benedetti, Nicolás Maduro. Por eso repitió en su alocución, abro comillas, insistiremos una y otra vez hasta que podamos lograrlo. Nuestra propuesta es cambiar la fórmula tarifaria en el corto plazo. Cierro comillas. Y como Gustavo Petro no tiene la más mínima idea de la razón por la cual la energía es costosa en Colombia, o peor aún, lo sabe y no lo quiere exponer públicamente porque se acabaría su máscara de protector del medio ambiente, lo que desea es potenciar el problema de la energía cara cuando finalizando la alocución expresa, abro comillas, para el mediano y largo plazo, el sistema energético de Colombia se base en fuentes limpias, en generación de energía limpia y renovable, cierro comillas. Nos podemos quedar más discutiendo lo terrible de las afirmaciones finales del presidente, porque según él, las energías limpias como la solar no usa petróleo, carbón o gas, pero sí usa cobre y litio, altamente contaminantes, o durante la producción de los paneles solares salen hacia la atmósfera óxidos de nitrógeno, dióxidos de azufre, monóxidos de carbono, compuestos orgánicos y material particulado altamente nocivos para el medio ambiente. Y lo mejor de todo, tanto los paneles solares como las baterías tienen vidas útiles cortas
y requieren de renovación, y no hay sitios para destinar esos componentes tóxicos de una manera segura. Vender humo, eso es lo que sabe Gustavo Petro. Su programa insignia para reducir los costos de la energía son las comunidades energéticas patrocinadas desde el Estado, que cada barrio o vereda cuente con un sistema de paneles solares, lo que es una completa y absoluta locura, que pagaremos los colombianos con nuestros impuestos. Y cuando ese modelo fracase, bien sea porque la energía es inestable o que haya que cambiar los paneles y la batería o que su capacidad sea tan pobre que ni un ventilador se pueda encender, que ya no habrá fuentes reales de producción del 100% confiables y perdurables en el tiempo como las centrales hidroeléctricas que hoy tanto atacan los progresistas, que solo son regresistas, que solo viven para implementar el comunismo fracasado en todos los lugares en que se asienta. Al presidente Gustavo Petro le llegó un salvavidas desde un juzgado de la costa Caribe, en donde un juez de la República ordena a la CREG que revise la fórmula tarifaria. El director de la entidad, Antonio Jiménez, dijo que ellos acatarán la orden, como si fuera una opción no hacerlo, y le pedirían un tiempo prudencial para realizar el análisis pertinente. ¿Qué pasará con la tarifa de la energía en la costa Caribe a pesar de que, según Afinia, las conexiones fraudulentas se roban el 40% de la energía? ¿Qué pasará con las tarifas de la energía si las empresas anteriores no hacían mantenimientos adecuados y las redes prácticamente deben ser reconstruidas en su totalidad? ¿Qué pasará con las tarifas de la energía si cada día son más las centrales fotovoltaicas que se inauguran en esta zona del país? ¿Qué pasará con las tarifas de la energía si el presidente no hace el pago que le corresponde a los generadores por las deudas adquiridas durante la pandemia? ¿Será que los colombianos terminaremos subsidiando la energía que consumen en la costa Caribe? Llegó el momento de ustedes. Díganos qué piensan de la alocución del presidente en contra de los generadores de energías. Los leeremos en los comentarios. Si te gusta el video, darle like y comparte para que llegue a otros usuarios. Importante que te suscribas al canal y active la campana de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de nuestros contenidos. Nos vemos mañana.